Seguramente muchos habrán visto o escuchado en las últimas horas sobre lo que sería un recorte de un subsidio para estudiantes de Canelones en lo que tiene que ver con boletos. Bueno, justamente para aclarar esos puntos estamos en contacto con el diputado Alfonso Lerete, a quien saludamos. Alfonso, ¿cómo estás? Un gusto dialogar contigo, con toda la audiencia, y por cierto, un tema muy sensible, donde nosotros tomamos contacto con este tema luego de una publicación en redes sociales de un jerarca de la Intendencia de Canelones, y a partir de allí me comunico directamente para chequear la información con el director nacional de transporte, Pablo Lavandera, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, porque claro, como estaba planteado el tema, como se leía de las redes sociales este comentario, se daba la sensación, o más que la sensación, la contundencia, de que todo el programa de subsidio al boleto estudiantil quedaba sin efecto, y por tanto cientos y miles de estudiantes no iban a poder contar más con este beneficio. Una vez que tomamos contacto con este tema, le pedimos explicación de cada uno de los asuntos, y nos hizo un desglose pormenorizado de cada uno de ellos. Con respecto al primero, se mantiene en todos sus términos el programa implementado para el boleto estudiantil. Es decir, se mantiene en todos sus términos el programa. Es decir, aquí no hay ningún programa que se vaya a desmantelar o programa que se vaya a sustituir por otro, sino que ese programa se mantiene. En segundo término, lo que también se mantiene es el subsidio que se le aplica, en este caso, al boleto estudiantil, a los efectos de que pueda seguir siendo un beneficio, en este caso, para los estudiantes, para los jóvenes, que puedan asistir a los centros de estudio, evidentemente para completar su instrucción. El tercer elemento, que es el tercer tema que quizás pueda haber sido interpretado por la autoridad municipal, o en este caso autoridad departamental, como un elemento de fricción, es el elemento que se está a estudio, que es una partida a manera de sobre partida, es decir, por fuera del convenio que se había firmado, donde allí las autoridades entrantes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas simplemente quieren tener más información y evaluar en sí lo que es, al margen del destino de la partida, y ver específicamente si cubría ese u otros subsidios, o en definitiva si se redireccionaba, analizar en toda su dimensión este tema, máxime con toda la coyuntura que hoy está viviendo Uruguay, no solamente pautada por lo que es el déficit fiscal y las cuentas del gobierno y los problemas que estamos teniendo en el armado del nuevo presupuesto, porque evidentemente no tenemos los recursos que queríamos contar, sino también por la coyuntura del coronavirus, que nos exige, obviamente, avanzar a paso firme, pero con pequeños pasos para no equivocarnos. Y en este sentido, bien cabe consignar que distintas administraciones, llámese la anterior, se celebraron convenios, Ministerio de Transporte, Ministerio de Economía y Finanzas, Intendencias, para otorgar partidas. Esta partida, en este caso puntual, es de 4 millones de pesos, una partida de que tiene tope, y ese tope es ese valor que le acabo de mencionar. En el caso de otros convenios con otras intendencias seguramente fue menor, 1 millón, 2 millones, 3 millones, pero en el caso de la de Canelones se utilizó el tope de los 4 millones, teniendo en cuenta, nos imaginamos, porque obviamente estamos haciendo deducción, las características demográficas de población estudiantil y de traslados, obviamente, en el departamento o fuera de él. En este caso, lo que el Ministerio observó, y a los efectos de poder estudiarlo, es que en determinado tiempo hubo allí un sobrepaso, es decir, se sobrepasó ese monto, se llegó prácticamente a los 6 millones, y pues bien, nos imaginamos que en la administración pública, que no se puede hacer nada verbal, es decir, todas las decisiones tienen que estar por escrito, es decir, máximo con un convenio, debe haber alguna adenda, debe haber allí un complemento que diga, pues bien, en su momento, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Economía, la Intendencia dispuso
aumentar lo que era la partida para Canelones por determinadas razones. Pues bien, ese documento nosotros no sabemos si existe o no. Sé que el Ministerio está en un análisis profundo de este y otros y muchísimos temas que tiene en la cartera, pero bajo ningún concepto está pensando, ni mucho menos, desmantelar el programa y quitar el subsidio. Se mantiene el programa y se mantiene el subsidio. Hay que ver si ese complemento que en su momento la Intendencia amplió, reitero, será a través de una adenda, será a través de un complemento que se firmó entre ambas partes. Hay que ver en qué marco está establecido lo que es esa partida extra dentro del convenio, a los efectos de, entre las partes, analizar, estudiar y ver cómo se puede implementar. Esto fue lo que pasó, esto fue lo que aconteció, y en este momento se están reuniendo en el Ministerio de Transporte, las autoridades de transporte, con el objetivo de seguir avanzando en este tema, ¿no? O sea que lo que hay casi que vendría a ser como un pedido de informe, por entenderlo de alguna manera, o entender por qué se dio determinado aumento, pero en definitiva no se piensa en quitar ese subsidio. Es decir, y en resumen, los estudiantes de Canelones van a seguir contando con el mismo programa de boletos. A ver, en ningún momento estuvo arriba de la mesa quitar ningún programa ni ningún subsidio, en ningún momento. Es decir, esto lamentablemente se ha enmarcado en una cadena de desinformación que se ha viralizado en todo Canelones y en todo el Uruguay, porque he recibido decenas de mensajes de todo el Uruguay, porque esta situación se amplía obviamente a algunos otros departamentos, y en este sentido nosotros tenemos que ser bien claros. Estamos para sumar, no estamos para restar, y entendemos lo que se ha marcado desde quien emitió esta comunicación como una preocupación, pero advertimos de que determinados temas en el abordaje uno tiene que ser muy cuidadoso, porque si no se generan este tipo de viralizaciones que le generan angustia a mucha gente. Y hoy tenemos que ser claros, se mantiene lo que es el sistema de cobertura de subsidiar boletos, se mantiene ese programa y se mantiene el subsidio. Lo que se va, reitero, a discutir, a conversar, a dialogar, es ese complemento que en su momento esta intendencia, que en realidad el dinero no va para la intendencia, va hacia las empresas del transporte, ni siquiera pasa el dinero por la intendencia, va directo a las empresas de transporte, establecer, estudiar, analizar, es decir, a qué se debe ese monto por fuera del convenio, y en función de eso ver cómo continúa este tema, pero siempre bajo el diálogo bipartito. Es decir, acá no hay posiciones unilaterales, acá ya hubo reuniones entre el director nacional y el director departamental, ya se vieron las caras, ya conversaron, hasta hubo llamadas al domicilio, en el entendido de que existe una voluntad expresa de poder avanzar, inclusive en horarios por fuera de lo habitual para encarar este tema. Es decir, acá hay voluntad de ambas partes, hay voluntad en lo colectivo. Por tanto, creo que si bien el tema se lanzó de una manera con muchísima preocupación, es atendible la preocupación, no cabe la más mínima duda, pero también hay que precisar que muchas veces la información, cómo se canaliza o cómo se dice, puede generar un impacto a nivel masivo que, claro, muchas veces genera lo que hoy está pasando, ¿no? Que usted me está llamando para conversar de esto, que me han llamado de otras radios, que me han llamado de otros canales, que las redes sociales se han inundado de todo tipo de información con respecto a este tema, y alguien tiene que salir a aclarar la situación, alguien tiene que salir a decir lo que está pasando. Hoy nos toca a nosotros, pero seguramente en el correr de esta tarde, desde el propio Ministerio de Transporte y Obras Públicas, van a informar al respecto. Si alguien que estaba dentro de la administración departamental lanza esto a través de las redes sociales, imagino que habrá habido previamente algún tipo de reunión o algún tipo de pedido de informe de esa autoridad o de otra para entender lo que estaba ocurriendo en función de estos subsidios. ¿Esto ocurrió? Mire, lo que está en mi conocimiento es que hubo reuniones a nivel del representante del Ministerio de Transporte a nivel nacional con el departamental. Conversaron, dialogaron. No conozco obviamente la interna de esa conversación, lo que sí tengo conocimiento es de que dialogaron y que después de esa reunión cada uno haya adoptado,
distintas posiciones. En el caso del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, seguir trabajando y en silencio, y en el caso de la Intendencia, hacer esta valoración pública. Son posiciones al respecto, pueden ser admitidas las dos o no. En lo personal, no quiero emitir un juicio de opinión, porque si no estaría avivando un fuego que hoy en realidad tenemos que aplacarlo. Es decir, acá lo que hay que lograr es que la administración departamental y la nacional puedan trabajar en sintonía. Antes, hasta por lo menos el 1 de marzo, era una situación tuya y mía, para definirlo muy claramente en el lenguaje cotidiano de los uruguayos. ¿Por qué era tuya y mía? Porque el gobierno departamental de Canelones y el gobierno nacional eran del mismo signo partidario. Hoy es distinto. Hoy hay un gobierno departamental de un signo que es distinto al gobierno nacional. Por tanto, no es tanto de tuya y mía. Es decir, hay una separación, pero no una separación para no hacer cosas, sino porque, evidentemente, los nuevos, los que hemos ingresado ahora, tenemos todo el derecho de controlar, revisar, estudiar, analizar, teniendo en cuenta todo lo que se dijo en la campaña electoral. Ustedes lo recordarán muy bien, en cuanto a que faltaba controles en la administración pública, desde todo punto de vista, porque se habían cometido determinados excesos que han quedado en algunos casos ya comprobados, y otros de malas administraciones, y por eso se habló en su momento todo lo vinculado con las auditorías. Entonces, los nuevos que hemos asumido, tenemos todo el derecho de investigar, de indagar, pero de no afectar. Eso es muy importante, de no afectar cosas importantes que la ciudadanía hoy tiene y que evidentemente, en el caso del boleto estudiantil, es relevante. Eso no cabe la más mínima duda. También es importante decirlo y acotarlo, estamos en un momento de coyuntura muy duro por lo que es la crisis y la emergencia sanitaria, y también por la herencia económica financiera que hemos recibido, y en ese contexto, con los recursos que tenemos, y además con las pautas del presidente de la República, que fue muy claro, de austeridad y de bajar el gasto, es con lo que tenemos que manejarnos. Y seguramente algún sector de la actividad pública se va a resentir, sí, es cierto. Y algún sector de la actividad pública tendrá menos recursos, también es cierto. Pero no aquellos que son sensibles, como ya lo ha expresado el presidente de la República, y obviamente este es uno de los temas centrales, la educación. Perfecto, o sea que a los estudiantes de Canelones se les puede decir que van a seguir teniendo el mismo beneficio que tenían antes. Yo quiero dejarlo bien en claro por tercera vez, porque es importante a lo largo de toda esta entrevista. Primero, el programa vinculado a el boleto estudiantil se mantiene en todos sus términos. Segundo, el subsidio vinculado al boleto estudiantil se mantiene. Tercero, lo que se va a estudiar es, en el marco de ese subsidio, que tenía como tope 4 millones de pesos y que se sobrepasó, en este caso, a 6 millones de pesos, se va a estudiar esa diferencia de por qué se dio. Perfecto, queda más que claro. Alfonso, como siempre, un gusto dialogar contigo. Un fuerte abrazo. No, abrazo para ti, a toda la audiencia y a la orden como siempre.